Qué bueno que sigue con nosotros. Le agradezco mucho a Juan María Naveja que nos acompañe esta tarde aquí en Mega Noticias, como siempre, para el análisis político del día. Mi querido Juan María, ¿cómo estás? Vaya que hay temas en la agenda nacional. ¿Qué tal, mi querida Magda? Un gusto saludarte y a la audiencia de Mega Noticias MX. De verdad que sí tenemos mucha tela de dónde cortar. Mucha tela de dónde cortar y si me permites, Juan María, primero de nueva cuenta algo verdaderamente lamentable para el gremio periodístico. De nueva cuenta, un periodista vuelve a ser asesinado, en esta ocasión Ernesto Méndez, allá en Guanajuato. Así es, nuevamente estamos lamentando el asesinato de un periodista y bueno, pues ocurre justamente en los miércoles en donde le da al presidente de la República por golpear a los medios de comunicación y a los periodistas. Hoy el ataque pues fue contra una reportera que la semana pasada fue crítica y bueno, pues ahora pues no sabemos si se fue de vacaciones, que también sería muy merecido, o simplemente decidió cambiar de país. Híjole, qué situación tan delicada la que se está atravesando en ese sentido, el tema de la libertad de expresión, el tema de la seguridad. Es un asunto complicado el que estamos atravesando en este momento en el país y que además eso se enmarca en un contexto político complejo, Juan María, en un contexto político en donde estamos viviendo una gran polarización. Ayer se cumplió un año de aquella consulta impulsada por el presidente, en donde se estaba buscando enjuiciar a los expresidentes. ¿Recuerdas? Una consulta que, bueno, pues a todas luces se decía que nada más había sido un desperdicio de dinero y que lo único que hacía pues era abonar más al discurso del presidente sin realmente tener un objetivo claro o resultados concisos en torno a esto. En ese marco, en ese contexto, pues ya sale la Fiscalía ahora sí a formalizar y a decir que tiene estas investigaciones en contra del expresidente Enrique Peña Nieto. ¿Habrá justicia? Me estás dando mucha carnita en todo esto. Vamos, ahora sí como el cirujano por partes, mi querida Magda, porque esto implica varias cosas. A ver, la libertad de expresión no está únicamente en que te dejen decir las cosas, sino que puedas decirlas sin consecuencias. Otros gobiernos procedían a quitarte la chamba, a recomendar a los dueños de los medios que te cambiaran de fuente o te corrieran. Ahora ya ni siquiera hay necesidad de que les digan. Muchos de ellos actúan por su propia cuenta y riesgo. Ve algunos encabezados, escucha cómo los contenidos parecen la mañanera completa, es decir, ya no necesitan que les digan absolutamente nada. ¿Y cuántos compañeros son víctimas de los ataques desde la presidencia de la República y luego que son extendidas a todos los bots que tiene la presidencia para golpear a los compañeros y a nosotros mismos? También nos ha tocado parte de las refrescadas en ese sentido, mi querida Magda. Esa es la parte, o sea, la libertad de expresión tiene muchas aristas y hay que verlo por ese lado. Y creo que no puede salir este gobierno con que ha respetado la libertad de expresión cuando hemos visto simplemente los asesinatos que se vienen dando son parte de una consecuencia de la hostilidad que se viene presentando, que se viene registrando. Eso por lo que toca a los medios, a los periodistas y lo que estamos viviendo. Pero si nos vamos a lo siguiente, ¿qué sucedió el día de ayer? Fíjate qué curioso. El día de ayer sucedió que el presidente de la República respondió a una pregunta de los que siempre están allí haciéndole el juego sobre el caso Peña Nieto. Y por la tarde, muy solícita, la Fiscalía General de la República informa que están abiertas 3 carpetas de investigación en contra de Enrique Peña Nieto. A ver, el hecho de que... exactamente. Y el hecho de que se abran carpetas de investigación, mi querida Magda, no quiere decir nada. Quiere decir simplemente que se está dando importancia a una posible investigación. Vamos a ver si alguna de ellas deriva en una orden de aprehensión, si existe una orden de presentación, y no queda nada más en investigación. Eso lo sabemos desde que empezó el sexenio. Es más, Peña Nieto, en ese tema de la constructora OHL de España, tiene señalamientos desde que estaba de gobernador en el Estado de México. Tú lo sabes, mi querida Magda, no es ninguna novedad para ustedes. El propio Santiago Nieto, cuando todavía estaba al frente de la unidad de inteligencia financiera, ya había hecho parte de estas declaraciones y ya decían más o menos por dónde estaba la línea, ¿no? El asunto es el timing, ¿no te parece, querido Juan María? El timing en el que se dan las cosas. Mucho hemos dicho, a ver,
si fue corrupto, pues que lo metan a la cárcel, ¿no? No hay más, que ejerzan la justicia y que verdaderamente se juzgue conforme a la ley. Pero, a ver, el asunto es cómo va surgiendo toda esta información. En política nada es casualidad, el timing de cómo se van dando las cosas, a un año de haberse realizado esta consulta, en un momento sumamente álgido en este entorno ya electorero que se está empezando a vivir de cara al 2024 o de cara inclusive al 2023 por la relevancia que llega a tener también para el caso del Estado de México, ¿no? Yo creo que esa parte, el poderlo leer entre líneas también resulta sumamente interesante. Sí, lo que estás diciendo, mi querida Magda, es, perdón que me agarró una tos ahorita, aquí lo que estás diciendo, uno, la cercanía de la elección, de la designación de candidatos para el Estado de México y todo lo que se viene especulando en esta materia. Lo que tú dices de... Así es, Juan María. Así es, Juan María, vamos a darte unos segundos para que te puedas recuperar ahí con ese taje de tos. A cualquiera nos llega a suceder y que bueno, a ver, lo que estamos diciendo es justamente el timing, la lectura que se puede estar dando entre líneas después de que la Fiscalía General de la República, pues ya es oficial, ¿no? A través de esta publicación que sí, que en efecto existe una investigación en contra del expresidente Enrique Peña Nieto por 3 delitos principalmente. Estamos hablando de enriquecimiento ilícito, hablamos también de lavado de dinero, de delitos electorales. Previamente ya habíamos visto todo este contexto en donde Pablo Gómez, el ahora titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, decía, a ver, nosotros encontramos este tema por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera, vamos a pasar esta información a la Fiscalía General de la República para que pueda realizar las investigaciones correspondientes. Y en ese ínter también hubo un tuitazo, ¿no?, por parte del gobierno federal, en donde ya el propio gobierno federal había adelantado que existían estas investigaciones por parte de la Fiscalía, un tuit que después borraron porque presuntamente había sido un error. Y en este caso también, Magda, hay que decir los riesgos para el debido proceso, que es lo que estamos viendo cuando la Fiscalía da información o revela cosas que en un momento determinado para una persona que es perseguida por la justicia pueda recurrir a estas informaciones. Ahora, lo que dices de las encuestas, nos han costado carísimas, mi querida Magda. No perdamos de vista hoy que el aeropuerto de la Ciudad de México es un tema constante, que fue una encuesta patito por la cual el entonces presidente electo decidió cancelar el aeropuerto de Texcoco, el aeropuerto que ya tenía un avance de más del 30%, y por cierto, el responsable de aquel proyecto decidió hacerse a un lado, porque Enrique Peña Nieto todavía tenía la autoridad para mantener con vida el aeropuerto de Texcoco y simplemente se lo saltó, le dejó toda la autoridad al presidente electo y bueno, pues ahí están las consecuencias que estamos enfrentando con un aeropuerto que nomás no funciona como el de Santa Lucía y lo que estamos sufriendo con el aeropuerto de la Ciudad de México, que hay que decirlo, así estaba contemplado desde que se construyó la segunda parte, la Terminal 2, en los tiempos de Fox, cuando su gobierno fue incapaz de controlar a los macheteros de Atenco. Te acordarás de la incapacidad de Santiago Krill como secretario de Gobernación para enfrentar lo que se estaba presentando en ese momento, y también de Peña Nieto, porque era el gobernador, y que impidieron que no se desarrollara este proyecto. Después se logra el avance en Texcoco y mira lo que son las cosas. Una terminal que estaba destinada a durar 12 o 15 años máximo, pues ya llegó a su tope en un momento en el cual México necesita una terminal aérea. Por eso te digo que este tipo de encuestas no son el camino para situaciones técnicas que son solución a problemas graves en un país, mi querida Magda. Pero ¿sabes qué, querido Juan María? Es que tal parece que ya se comienza a volver costumbre, ¿no? A ver, por una parte tenemos el tema de las consultas, que dicho sea de paso, si verdaderamente estuvieran realizadas de la manera adecuada para los temas centrales, para los temas cruciales del país, podrían ser un muy buen elemento o una muy buena herramienta de carácter democrático. Sin embargo, pues lo estamos viendo para este tipo de aplicaciones, ¿no? Vemos que cuando no se suspenden las obras por consulta ciudadana, se suspenden
por decreto. Y ahí tenemos el caso del Tren Maya. Bueno, ahora justamente estoy terminando de leer también esta última actualización en donde el juez ya revoca 3 suspensiones definitivas contra el tramo 5 del Tren Maya, ¿no? Y ya nada más quedan 3 restantes. Y lo que está diciendo el director de Fonatur es que muy pronto pues ya van a terminar de dar carpetazo a ese tema y que va a haber muy buenas noticias para el pueblo porque se va a continuar con la construcción de este tren, ¿no? Pero vamos viendo cómo las decisiones se toman así por decreto, decisiones o proyectos que se construyen sobre las rodillas. Juan María, pues ¿hacia dónde vamos? Y sin cumplir con la normatividad, Magda, porque aquí hay que señalarlo. En los 3 proyectos que el presidente de la República ha impulsado, no se ha contado con la base que significa el estudio de impacto ambiental, la mecánica de suelos. No se ha tenido una investigación adecuada, formal, tanto en Santa Lucía como en Dos Bocas, que está en un humedal, o en el caso del Tren Maya, que es el principal motivo de preocupación de múltiples ambientalistas que señalan lo que va a significar lo que se acaba de anunciar con la expropiación de más de 1 millón de metros cuadrados, que esto está significando el impacto en una zona que es rica en contenidos y que además, Magda, cuando se diseñó o se habló del Tren Maya, era sobre la carretera, no en áreas en donde se iban a tirar árboles a diestra y siniestra. Claro. Y esto nos lleva al tema que se falta una promesa, ¿no? Que se falta una promesa, porque además el presidente había dicho que no se iban a expropiar terrenos como en el pasado y bueno, estamos viendo de nueva cuenta eso. Eso justamente me lleva a ligarlo al tema que hoy estamos conversando, querido Juan María, que tiene que ver con la agenda sostenible que deberíamos de estar cumpliendo en este momento en nuestro país y que tal parece que el desarrollo sostenible se ha quedado de lado porque no se está respetando tampoco los asuntos de carácter ambiental, no se están tomando en cuenta las medidas necesarias para poder abatir la pobreza, para poder garantizar la seguridad alimentaria, para poder garantizar al mismo tiempo pues el cuidado del medio ambiente. Es que son 2 ámbitos fundamentales, mi querida Magda, que ya los estás trazando. Uno es la parte de los derechos humanos y estamos viendo cómo la calidad de la educación está totalmente caída, con el problema de las escuelas de tiempo completo, con el problema que tú y yo hemos platicado mucho, las consecuencias de lo que pasó con la pandemia y el atraso de los niños, la parte de la alimentación, que está siendo un grave problema para que las familias puedan alimentarse correctamente, la salud que está siendo uno de los blancos más graves. Esta es la parte humana, que podemos seguir con otros ejemplos, pero ¿qué te parece si entramos también a la parte de las ciudades, en donde la parte técnica se queda a un lado? ¿Cuántas ciudades en el país, Magda, realmente tienen una planeación en su desarrollo, en un aprovechamiento de los recursos hídricos, en un cuidado del desarrollo forestal? Es decir, todo lo que esto representa para la sustentabilidad. No somos los dueños del futuro, no somos los dueños del planeta, somos los usufructuarios en este momento, en nuestra generación. Los que vienen nos van a reclamar que les dejemos un calentamiento global con 1 o 2 grados más altos o más bajos y que represente en una baja en la calidad de vida. Y bueno, me quedé con lo de los derechos humanos y te aviento la preguntita, mi querida Magda. ¿Tú sí me tienes confianza? Por supuesto que sí te tengo confianza, mi querido Juan María. Pues yo también a ti, pero ya ves que hay quien dice que no le tiene confianza a las mujeres que van a reclamar la búsqueda de sus seres queridos. La declaración de ayer de Adán Augusto, que así es, que lamentable, mi querida Magda. Sumamente lamentable y además, bueno, pensando que además es una figura política sumamente importante en nuestro país, digamos, es el segundo a bordo, ¿no? El segundo a bordo y con ese tipo de respuestas se metió un quemón, Juan María, no hay otra forma de llamarlo, se metió un quemón y yo creo que eso sin duda también pesa para sus aspiraciones de carácter político de cara al 2024, si lo quieres ver también por ese lado, ¿eh? Lo va a seguir hasta el final y a ver, Magda, falta de oficio. Si tienes un plantón en las afueras de la Secretaría de Gobernación por Bucareli o por Abraham González, tienes directores de área, subsecretarios, el subsecretario de Derechos Humanos responsable de esta área. ¿Qué carambas tenía que hacer el secretario enfrentando a unas señoras que con toda legitimidad están reclamando, Magda, están pidiendo que les digan dónde quedó el cadáver de sus hijos, dónde están sus muertos? Es lo que están reclamando estas personas. ¿Y qué tiene que hacer el titular de Gobernación, que tendría que ser la última instancia
en la negociación, mi querida Magda. Terminó siendo el reflejo de la poca empatía que de pronto se llega a tener con las víctimas. Querido Juan María, como siempre ha sido un gusto, te veo y te escucho mañana. Me dará muchísimo gusto, muy buen día para todos, mi querida Magda. Que tengas excelente tarde. Nosotros hacemos una pausa y regresamos con más.